Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 6 minutos arrancamos el Sin Tapujos de este jueves 13 de noviembre en una semana clave para finalmente concluir el domingo 16 con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Hemos estado analizando todos estos días, por supuesto, lo que fue el despliegue del último debate de los candidatos a la moneda, sus cierres de campaña que se han realizado a partir del martes. Recordar que hoy día jueves es el último día legal para realizar propaganda electoral, así que se vienen más cierres de campaña. Hoy día, por ejemplo, cierra ya Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura. Ayer veíamos un despliegue en Providencia por parte del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El día martes, Janet Jara y José Antonio Kast, y hoy día Jara de nuevo se traslada hacia regiones para hacer un cierre en Valparaíso. Eso, entre otras cosas, vamos a estar analizando en el programa de hoy jueves. Junto a mis panelistas, hoy día tenemos panel completo. Estoy muy contenta de poder reencontrarme con Marta Lagos y Clarisa Hardy. Ahí ya las vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar de vuelta. Y también vemos a Clarisa Hardy. Feliz de verte recuperada y de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, contenta de verlas a ustedes y de incorporarme. Además que qué bueno coincidir justo en esta semana para poder terminar de analizar la previa. Nosotros no habíamos tenido oportunidad de conversar, pero los análisis, los pronósticos indican de que finalmente los resultados de este domingo se van a traducir en lo que han sido las proyecciones de la encuesta hasta ahora. Hay algunas sospechas de sorpresa en función de lo que podría pasar con esta primaria de la derecha, pero les paso la palabra inmediatamente para analizar el escenario. ¿Cómo han visto esta semana post-debate y sus pronósticos para este domingo, a partir de los despliegues también que hemos visto durante esta semana? Comentaba yo los cierres de campaña que han tenido sus particularidades, por ejemplo, el de ayer de Johannes Kaiser acá en Providencia, muy cargado a levantar el pinochetismo, cantando la tercera estrofa del himno nacional, con anuncios de indulto a los carabineros que fueron condenados por violación a derechos humanos durante el estallido social. Eso fue el tono, un poco reivindicando o más bien reforzando lo que ha sido hablarle a su nicho en los últimos días por parte del candidato de la derecha. Marta, arranquemos contigo. ¿Cómo has visto el panorama? Mira, yo creo que el panorama que yo veo tiene que ver con estos 15 días que estuve fuera, porque la verdad es que uno toma un poco de distancia y permite ver más el bosque, ¿no es cierto? Y este es un bosque muy pobre, tiene muchos árboles enfermos, no tiene ese vigor con la hoja brillante que tienen los bosques vivos. Esta es una campaña plana, mediocre, eh, pobre, ¿ya? El foro del lunes mostró la pobreza del discurso, porque la verdad es que la gente espera bastante más que una competencia de políticas públicas en que uno dice yo voy a lanzar este tema en seguridad y el otro, este otro tema en seguridad y el tema de la lista de espera. O sea, la capacidad del elector de diferenciar los candidatos, cuando todos los candidatos hablan de los mismos temas y son ofertones de distinto peso, eh, es bastante limitada, ¿ya? Y yo no vi en el panel del lunes, ¿no es cierto?, en el foro del lunes, ni tampoco en las cierres de campaña, una visión de país. ¿Y sabes qué es lo que hice? Me fui al archivo a ver el cierre de las campañas de Piñera, las dos campañas en que ganó la elección, la segunda vuelta. Y la verdad es que yo no fui partidaria de Piñera, fui un ferviente opositor a Piñera, pero por Dios que hay diferencia. Es como comparar una Citroneta con un Mercedes-Benz.
porque él habla de país, habla de visión de futuro, no habla de políticas públicas y tampoco habla del opositor. Entonces, aquí tenemos unas campañas basadas en el opositor. Eh, Kast dedicó su discurso, una parte importante, a decir que Jara era la culpable de todas las cosas que pasaban en Chile. O sea, Jara era Chile y él no. Pero, y Kaiser, digamos, con este discurso autoritario, muy autócrata, de mano dura, bueno, la verdad es de que un candidato se viste o no se viste. ¿Por qué Kaiser muestra esa mano dura y esa autocracia el último día y no la mostró, digamos, de esa manera, con esa rabia, ese tono de voz tan terrorífico, ¿no es cierto? De una persona que impone su posición y que, bueno, eso es lo que hay. Me parece, digamos, ¿qué quieres que te diga? Es un Chile que no conozco yo. Ese Chile no lo conozco. ¿Ah? Ahora, por el lado de los candidatos minoritarios, queda cada día más en evidencia que los tres candidatos chicos, que son Mike Nichols, Meo y Artés, no deberían existir. Tenemos una legislación deficiente. No puede ser que esas tres personas estén de candidatos. A lo mejor van a sacar menos del 0,5%. Entonces, están las dos cosas, ¿no es cierto? Está el ambiente electoral muy mediocre, muy poco a la altura de una nación, de un país, muy centrado en la minucia, muy autocrático, y por otro lado están, ¿no es cierto?, estas deficiencias normativas que salen a la luz en ese foro. Ese foro debería haber sido entre 5 candidatos, debería haber habido un segundo foro, digamos, con los tres candidatos pequeños, porque un foro de 8 personas no puede ser Se un ha foro, hay que planteado, reconocer. se ha Sí, planteado hay eventuales hay reformas que, al formato de los debates, hay sí. que reconocer, hay que reconocer que el último foro fue mucho mejor a los anteriores, hubo posibilidades de intercambio, Mm. había más interpelación, pero permíteme decirte, tú como periodista, que a mí me faltó que los periodistas le dijeran a los candidatos: mire señor, usted no contestó, mire señor, eso que está diciendo no es verdad, ¿me entiende? O sea, me parece que ahí falta como no sé si a lo mejor fue muy, cómo lo llaman? Discreto o cuidadoso, ya demasiado cuidadoso el estilo como para que los periodistas interpelaran con más dureza. Uno como observador dice, bueno, pero dígale que eso no es así, ¿me entiendes? Bueno, a mí me parece que efectivamente esta es una campaña, yo creo, la peor de todo. Yo participo en las campañas desde el 5 de octubre del 88, o sea, tengo algo de circo recorrido, y creo que esta es la peor de todas las campañas presidenciales en que he observado y participado desde el año 88 en adelante. Muy, muy deprimente, mediocre, de baja calidad de la política, eh, con candidatos, ¿no es cierto?, que eh, utilizan, ¿no es cierto?, las debilidades de la gente, y no dicen, no se transparentan como son. Tanto Kass como Kaiser no se transparentan como son y aparece, ¿no es cierto?, su verdadera posición a último minuto. Eso me parece una bajeza. Ya, mira, varios temas a partir de lo que dice Marta Clarisa. Me Evidentemente, quedaron varios en el tintero, pero no pero quiero acaparar vamos todo a el volver, tiempo. vamos a volver contigo. Pero evidentemente una de las cosas que quedó en evidencia en el debate del lunes, un poco la retórica que ha sido parte de toda esta campaña muy simplista, ¿no? Esto eslogan de o cárcel o bala, o cárcel o cementerio, que incluso lo dijo la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, en ese tono. Eso por un lado. Y lo segundo, hay analistas que apuntan a que lo que vimos el lunes fue un adelanto de lo que va a ser una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara, porque las intervenciones, las interpelaciones se las hicieron entre ellos, no apuntaron hacia otro lado, y con un José Antonio Kast admirablemente inamovible de su posición. O sea, le preguntaban cualquier otra cosa
Y él volvía al tema de la seguridad y que todos los males y catástrofes de este país eran culpa del gobierno, en consecuencia eran culpa de la candidata de continuidad Janet Jara. Y no se salió de esa línea, preguntaran lo que le preguntaran. Fue imposible poder sacarlo de ahí y yo creo que va a ser muy la lógica plebiscitaria contra el gobierno lo que vamos a ver en segunda vuelta. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, ciertamente coincido con Marta, le voy a poner un agregado, sin ninguna sorpresa, porque cuánto tiempo venimos juntándonos en este programa Sí. y evaluando lo que ha sido el deterioro de la política eh, progresivamente en estos años, y por lo tanto no veo por qué razón no habría de esto finalmente marcar el tono de lo que son las ofertas políticas, las propuestas, los modelos de campaña que hemos visto. Es decir, sin duda, así como Marta dice que a veces es bueno estar fuera para poder mirar el bosque, de pronto es bueno, como yo que tuve que hacer un retiro forzado, poder respirar sin estar metida en medio de esta toxicidad, porque francamente es muy tóxico todo esto. Y eso explica, por ejemplo, que se hable de que finalmente la decisión dentro de lo imprevisible de lo que pueda ocurrir está en manos de ese llamado universo más despolitizado. La pregunta es cuánto la propia política genera estos refugios de despolitización, porque la verdad es que ser un testigo presencial, constante, acompañando este tipo de performance política, y no me reduzco además solo a la presidencial, tenemos cosas equivalentes ocurriendo en el Congreso a raíz de lo que en paralelo hay, que es la disputa parlamentaria. Ya las interpelaciones en el Congreso con agresiones y descalificaciones de grueso calibre dentro de aliados de la propia coalición está revelando que la política está generando esta suerte de estampida de llamada. Esto que se llama la despolitización es la mirada de un público que dice: ¿y yo qué tengo que ver con esto? Entonces, claro, ocurre esto de a mí mi vida me sigue todos los días, y frente a esta vida de todos los días yo no tengo representación a quien acudir, respuestas, y por lo tanto el refugio pasa a ser después que esos mismos políticos que dejaron de tener la capacidad de convocar a un proyecto, a un futuro, a una mirada más integral, tengan que reducirse a ser la oferta que inició en su momento Lavín, que es lo que se llamó el cosismo. Yo te soluciono esto de esta manera. Y finalmente somos el resultado, tenemos a la vista el resultado de un deterioro que ya prolongado, que debiera alertar al sistema político, al sistema de partidos. Ojo, detrás de todo esto, esto mismo que decíamos, habían 8 candidatos, varios de ellos ni siquiera, es decir, algunos tienen nominalmente un partido detrás, pero sabemos lo que puede representar eso, un grupo de personas. Tiene que ver con esta ruptura o pérdida de peso y de sentido de los grandes conglomerados políticos que tradicionalmente evocaban sentidos, proyectos, tipos de sociedad. Uno sabe que detrás de estas candidaturas así lo es, aun cuando no se expliciten. Kast ha dicho de manera sistemática: no voy a hablar de esas cosas, pero todos saben lo que pienso. Y sí, sabemos cuál es el perfil de Kast, aunque lo eluda. Kaiser, para poder hacerse espacio en él, dicen: como me conocen poco y saben poco lo que pienso, acá va. Y larga y termina con las estrofas de Pinochet, mientras la otra candidata de derecha trata de decir: señores, el pasado no importa, proyectemos el futuro. Es decir, aquí la derecha debe haber lamentado profundamente no haber hecho una primaria, y nosotros estamos asistiendo a una campaña presidencial que mezcla
una campaña presidencial con una primaria que no hizo la propia derecha, que es parte además de lo que nos ofrece como incertidumbre el panorama que viene. Eh, eh, la verdad que y los cierres de campaña que tú mencionabas, Fran. Los cierres de campaña no son para hacer el gran discurso convocador final. Son el decirle a tu fiel seguidor, aquel que es tu voto duro, acá estamos, insuflarle sentido de triunfo, de victoria, aquí estamos, cerrar filas, y por lo tanto es hablarse entre ellos mismos. Cada uno le habló a su mundo, es decir, tú puedes congregar 20.000, 30.000, 10.000, 12.000, sí, suena mucho. Nosotros fuimos testigos, Marta, como somos más mayores, de cierres de campaña multitudinarias en que se te llenaba, por ejemplo, la Alameda, Sí, Alameda, pero nadie se atreve hoy día a terminaban en la llenar la Plaza Alameda. Italia, eran cientos de miles. Ahí había una intencionalidad de convocatoria a un proyecto país. Acá lo que tienes que hacer es fidelizar a los tuyos, darles la sensación de triunfo para que no aflojen la votación del día D, que es este domingo, porque lo que va a cambiar radicalmente es en la segunda vuelta. Ahí va a ser inescapable. Se acabaron estos foros repartidos entre 8. Acá va a ser, son 2 personas finalmente que van a quedar. Una gran certeza, que es Janet Jara, que está seguro en la primera vuelta. La única duda es con qué magnitud de votación. Y yo diría casi con total certeza como la primera, de la primera vuelta, la primera mayoría. Y la duda entre Kast, Kaiser y Matei, algunos hablan de fallos fotográficos, yo creo que no es así. Yo creo que lo que se prefiguró es lo que prácticamente las encuestas señalan, que aun cuando Kast perdió el impulso inicial, sigue estando más arriba. Kaiser no ha tenido probablemente tiempo suficiente para alcanzarlo, aun cuando muchos dudan y sostienen que podría eventualmente pasar a segunda vuelta. Y quien creo que no va a quedar definitivamente en esa segunda vuelta es Evelyn Matei, que ya está haciendo de antemano la segunda vuelta, no la primera. Cuando ella dice que ella une la derecha con la centroizquierda, ya lo que hizo fue anticipar la segunda vuelta. Y por lo tanto, es decir, hay una falta de foco estratégico en la campaña de Matei que explica, con los vaivenes que tuvo, que dejó de ser la candidata elegible que sí era algunos meses atrás. El saldo es que más allá de que evidentemente no hay un debate sobre el tipo de sociedad, sobre el tipo de proyecto convocador, todos sabemos que sí se están jugando 2 modelos o 2 modelos de sociedad posible o 2 proyectos, aun cuando no estén explicitados. Independientemente de que todos hoy día, y es bueno que exista finalmente una imagen de que puede haber una gran política de Estado en materia de seguridad, porque la seguridad amenaza al país completo y por lo tanto no es el caballito de batalla de un partido político o de un sector de pensamiento, es una estrategia de sobrevivencia nacional. Sin la seguridad, ningún proyecto de país y social va a poder prosperar. Estaremos todos desarmando día a día la posibilidad de construir un proyecto precisamente porque tenemos una alta inseguridad y atemorización en la población que hace muy difícil levantar la cabeza y salir adelante. Por lo tanto, lo que sí, y más allá de que, y en eso probablemente me anticipo, Fran, algunas de las conclusiones que se están sacando de cómo enfrentar la segunda vuelta no es el cómo recuperó el centro frente a esta lucha polar entre izquierda-derecha, oposición y gobierno. Es que se van a enfrentar 2 proyectos distintos y hay que ver de qué manera aquel mundo despolitizado que dejó de creer en la política como un vehículo para un proyecto pueda creerle a alguno de los candidatos respecto de ese modelo. Es decir, es la convocatoria
a ese mundo más despolitizado, más a los que probablemente caigan por el lado de París y de May Nichols, Sí. etcétera. Fragmento a quien le quieren hablar. No es que le tengas que hablar al centro, le tienes que hablar a aquellas personas que dejaron de creer que la política representa alguna salida y algún proyecto en su vida, porque van a haber dos modelos, dos proyectos totalmente distintos, que no están explícitos, pero sería muy bueno, en este caso, que al fragor de los futuros foros empezaran a aparecer estos diseños de vida y de mundo que tiene cada uno. Me refiero a Jara por un lado y Kass, eventualmente Kaiser, pero yo creo Kass por el otro. Sí, son antagonismos que lo más probable es que se vayan a explicitar de manera más nítida en esta campaña de segunda vuelta. Ahora, miremos, Marta, un poco a Janet Jara. Esta semana habló su jefe estratégico, Darío Quiroga, diciendo de que ellos estaban esperando un 28, 29, 30% de votación en primera vuelta como máximo. Hay otros que dicen que si es que no se acerca al 35%, ya prácticamente es una carrera perdida. ¿Cómo lo ves tú en términos de número y qué esperas de Janet Jara en términos estratégicos para esta segunda vuelta? Otra de las cosas que mencionaba su jefe de campaña es que, claro, van a apostar a este público despolitizado que se va a quedar sin candidato, por ejemplo, y quienes vayan a votar por Franco Parisi, y que buscan respuestas materiales concretas, etcétera, etcétera, todo lo que mencionó Clarisa. Entonces, el foco estaría puesto en ese tipo de votantes donde Janet Jara va a enfatizar mucho más en términos de cómo hablarle a ese mundo, más allá de buscar ese centro político, entre comillas, que se está pensando que existe. ¿Qué esperas tú de Jara y qué piensas también respecto a los porcentajes? Si es que es tan real o no, del caso de sacar menos del 30%, de que va a tener mucho más cuesta arriba en la segunda vuelta. Mira, a ver, yo creo que todo esto tiene que ver con el hecho de que la izquierda se ha corrido a la izquierda, desde el gobierno de Lagos, después del primer gobierno de Bachelet, en que se dijo en ese momento, ¿no es cierto?, por fin llega el socialismo al poder. Después vino el segundo gobierno de Bachelet, en que entran los comunistas, y ahora el gobierno de Boric. Eh, yo creo que Chile no tiene, y esto es bien duro de decir, Chile no tiene más votos en esa izquierda. Jara está en el 3 de la escala izquierda-derecha. Bachelet estaba en el 4,2, mucho más hacia el centro. Entonces aquí hay un problema no de la candidata, no de la propuesta, sino que del posicionamiento como la gente lo ve. Y esto no es un problema de que ella sea comunista, es un problema de su posicionamiento en una posición de izquierda. ¿Me explico? Entonces, en esa posición en que ella es ubicada por el pueblo chileno, en el 3, su votación máxima, con una suerte increíble, podría llegar a ser 35. Ese es su techo, pero muy idealista, ¿ya? Lo normal sería que ella sacara alrededor del 30. Esa es la votación que existe. Ahora, hay un voto de izquierda que se ubica entre el 3 y el 4, y por supuesto corriéndose más hacia el 5. Ese voto en la segunda vuelta va a pasar lo mismo que pasa con los candidatos, se polariza y vota nulo. ¿Ah? Desgraciadamente, como está dada la discusión hoy día, no va a suceder lo que sucedió en el año 21, ¿no es cierto?, donde todos votaron en contra de Kast, porque ojo que en el año 21 la gente votó a favor de Boric porque no querían que Kast fuera presidente, porque Kast representaba una opción de extrema derecha no aceptable. Hoy día algo pasó que se validó esa opción de extrema derecha no aceptable. Por lo tanto, cualquiera que sea de los que pasen a segunda vuelta, están validados, son legítimos, y por lo tanto no va a haber un voto como en Francia en el año 2002, ¿no es cierto?, en que todos votaron en contra de Le Pen y salió Chirac, que no tenía ninguna posibilidad de ser elegido, salió elegido presidente. En este caso, se va a repetir esa condición del año 21, a menos que sea Kaiser el que pase a segunda vuelta. Si Kaiser pasa a segunda vuelta,
puede suceder, ¿no es cierto? Porque Kaiser se ha encargado estos últimos, tanto en el foro como en su cierre ayer, ¿no es cierto?, de decir con todas sus letras que él va a ser un dictador elegido. Han habido muchos dictadores elegidos en América Latina, es decir, llegan al poder por el voto, ya no se necesitan tanques, ni balas, ni ejército, nada, no, se llega al poder por el voto y se queda con todo el poder. Bueno, el caso de Venezuela, sin más decir, el caso de Nicaragua, todas esas personas llegaron por el voto, Bukele también llegó por el voto. Entonces, ojo, que aquí el problema de Janet Jara no es su propuesta. El problema es cuántos electores están en la izquierda, en esa izquierda que está muy a la izquierda. Entonces, cuando se dice, mira, aquí Chile se corrió hacia la derecha, sí, a ver, estamos de acuerdo, hay más votos de la derecha hoy día, sin duda, pero esa izquierda con el 30% hasta el 3% no había habido nunca. Porque la izquierda antes era mucho más hacia el centro. La izquierda se corrió a la izquierda, ¿ya? El votante de izquierda se corrió, se polarizó a sí mismo y se corrió también a la izquierda. Entonces, me parece que la segunda vuelta va a ser como digo, a menos de que Kaiser sea el candidato contrincante en la segunda vuelta, no va a haber un voto en contra de la autocracia, del autoritarismo, porque Kass ya no es visto como tal, ha sido tremendamente eficaz Kass en ocultar lo que es, ¿ya? Él ha hablado de seguridad, el gobierno de emergencia, en fin, una serie de cosas que no transparentan su radicalismo valórico, ¿no es cierto? Y todas las cosas que lo dijo el otro día, yo soy el mismo y pienso lo mismo cuando le preguntaron de nuevo por la píldora anticonceptiva, Sí. que antes había dicho, ¿no es cierto?, que quería eliminar y que no dijo que sí la iba a eliminar, pero dijo que no había cambiado su posición. O sea, de alguna manera él ha escondido con alevosía y premeditación, ¿ya?, sus valores verdaderos. Y por lo tanto es visto hoy día como una persona legítima. Yo creo que eso es lo peor que ha sucedido en la política chilena, que un candidato no se ha visto como lo que es, porque uno puede decir lo que quiera de Jara, pero nadie podría decir que Jara se está escondiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la segunda vuelta se manifiesta de esa manera y vamos a tener, tanto en la primera como en la segunda, más votos nulos que los que hemos visto en las 8 elecciones presidenciales precedentes. Creo que el electorado también está choreado, está digamos, molesto porque la oferta de candidatos no es la oferta que la gente esperaba. Acuérdense que hubieron encuestas en la parte primaria de la campaña, si mal no recuerdo, una encuesta de Axel Callis que decía que el 60% de la gente no encontraba ningún candidato de su gusto. Hay mucha gente que está votando por el mal menor, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, cuando tú tienes un electorado que vota a regañadientes, porque estamos en una situación política de extrema baja, la política nunca había estado tan mal como ahora. Y en los cierres de campaña y en los discursos de los candidatos, nadie, pero absolutamente nadie, ha abordado el problema del descrédito de la política, el tema de la corrupción al interior del Estado y al interior y también en el sistema judicial y para qué decir el involucramiento de las empresas. ¿No es cierto? Hoy día tenemos una situación de corrupción, yo diría, bastante crítica a lo que pasó con el juez Ulloa. Es un botón de muestra de lo que puede haber, no sabemos lo que hay detrás de eso. Y me parece también preocupante que una campaña presidencial no aborde ese tema que es crucial para el funcionamiento de las instituciones, para que funcione la democracia. La democracia no funciona con corrupción y una de las razones por las cuales la democracia está, digamos, debilitada en América Latina es el excesivo grado de intromisión de la corrupción en todos los niveles del Estado, en todos los países de América Latina, incluido Chile. Entonces, ojo, que la segunda vuelta se da en ese marco, en ese marco. Ahora, quiero decir solamente un punto político, ¿no es cierto? Si Chile se estuviera, digamos, cayendo a pedazos, como instala la derecha en su discurso, ¿cómo es posible que haya un 30% que vote por Jara?
Entonces, hay también ahí en el discurso de la derecha una, eh, si tú quieres, o en el discurso que está instalado en la agenda, ¿no es cierto?, de que nosotros estamos en el peor momento político. Yo acabo de estar en Madrid en un seminario internacional del Banco Santander, donde el título del evento era La urgencia del crecimiento. ¿Por qué? Porque en Europa están creciendo al 0,8. Repito, 0,8, menos del 1%. Entonces, cuando la discusión nacional no toma en cuenta y aísla a Chile del contexto internacional, donde no es posible crecer más, donde a lo más un gobierno de derecha podrá crecer un 3, un 3,5 en el año 27, ¿ya? Están en el fondo distorsionando la realidad con fines políticos. Eso me parece a mí una de las más grandes distorsiones de esta campaña, en que se haya querido instalar esta idea, ¿no es cierto?, que Chile se cae a pedazos porque crece al 2,5, que creo que a estas alturas es un poco más del 2,5, que es un tremendo porcentaje de crecimiento comparado con el resto del mundo, porque nosotros somos una economía abierta y dependemos de lo que pasa en el resto del mundo, no somos Corea del Norte, ¿ya? Entonces me parece que todos esos elementos hacen que el 30% de Janet Jara, que yo creo que sí va a alcanzar el 30%, a lo mejor un puntito más, eh, y que los acontecimientos últimos, sobre todo el cierre de campaña ayer de Kaiser, ¿no es cierto?, va a provocar que gente diga, no, yo no quiero esto, ¿ya? Está provocándose también esa polarización, ¿no es cierto?, en la medida que los candidatos de derecha cierran con argumentos tremendamente autocráticos, autoritarios. Eso provoca, ¿no es cierto?, que decir, bueno, sí, pero yo eso no lo quiero. Y por lo tanto me parece que el 30% de voto para Janet Jara en este momento, en esas circunstancias, con esa agenda, es un tremendo triunfo. En un gobierno donde la derecha con todo, se le ha quitado la sal y el agua a este gobierno, y la derecha con todo su ejército a cuestas, teniendo la mitad de la población a su favor, no logra destruir el apoyo del gobierno. O sea, yo creo que nadie lo ha dicho. Pero hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué gobierno se sostiene con Perdón, tenemos gobiernos en América Latina que tienen el 4% de apoyo. O sea, el problema no es que no pueda bajar. Toledo, en Perú, el presidente de América Latina que ha tenido el más bajo apoyo con el 4%. Y este presidente sigue alrededor del 30%, y eso es más o menos lo que va a sacar Janet Jara. Es decir, hay una parte importante de la población que no se compró el discurso de que Chile se cae a pedazos, y que tampoco se compra el discurso de que este es un gobierno fracasado que no tiene ningún legado. A pesar de que se insiste y se insiste, y por mucho que se insista, hay una contundente respuesta de parte de la población que dice lo contrario. Eso también hay que decirlo, porque el 30% no es la nada misma. Hay que acordarse que la Evelyn Matei, cuando fue candidata la otra vez, sacó menos de 2 millones de votos. O sea, es posible que alguien saque 15%, 18%. Eso no está sucediendo. La derecha le ha sucedido. A la izquierda todavía no le ha sucedido y no le va a suceder esta vez tampoco. Entonces, comparemos la historia, veamos, digamos, qué significan los apoyos, y veamos por qué hoy día la izquierda no tiene más. La izquierda no tiene más porque ya no tiene candidatos que estén ubicados en el 4, tiene candidatos que están ubicados en el 3. Es una decisión político-ideológica, ¿ya? Equivocada, sin duda, porque no les alcanza para llegar al poder. Pero ese es el resultado. Y yo creo que el resultado de segunda vuelta va a llegar a una gran cantidad de votos nulos, a menos de que Kaiser sea el que pase a segunda vuelta. Ya, a propósito de la retórica o el discurso de esta frase que se ha instalado respecto a que Chile se está cayendo a pedazos, ¿es más o menos previsible lo que va a ser el tono de la campaña de segunda vuelta de la derecha, sobre todo con la eventualidad de José Antonio Kast? En función de eso, ¿qué esperarías tú, Clarisa? Vuelvo a la pregunta inicial de Janet Jara, que otro de los elementos que ha quedado bastante de manifiesto esta semana, a propósito de lo que fue el debate, es su desacoplamiento con el gobierno.
me da la impresión de que va a seguir con esa estrategia, sobre todo porque ese plebiscito ante gobierno va a ser mucho más contundente por parte de la derecha en segunda vuelta. ¿Qué esperarías tú de Janet Jara en ese sentido? Bueno, una observación antes, ¿puedo? Por Por algo supuesto. que dejó flotando Marta y me hago cargo de inmediato de tu pregunta. Precisamente lo que Marta está señalando fue el balance que hizo el mundo progresista cuando instaló la primaria. Eh, y el carácter que tienen las primarias demostró, en el fondo era la posibilidad de que esto que tú dices, figuras que están más en el 4 entre el 4 y el 5 en la gradiente de 1 a 10 de izquierda a derecha, sin duda la figura de Carolina Toá era una figura que evocaba mucho más una amplitud de la centro, ella como persona, obviamente, por su trayectoria, porque finalmente Jara lo que está haciendo es liderando una coalición de ese amplio espectro, una coalición que representa, yo diría, está en torno del 5 al 6, no sé, Marta, entre el 5 y el 6, ¿no? Porque logró sumar desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista como coalición de... Lo que pasa es que aquí son las Piñera figuras estaba en el que 6, encarnan el Clarisa. liderazgo. Piñera estaba en el 6. Pero en todo caso, y por eso entró Matei a tratar de disputar precisamente esa carencia. Entonces, era una acotación de cuál fue el sentido y el proyecto en esa primaria de buscar una figura que pudiera encarnar esta amplitud y diversidad que Janet Jara, no obstante ser una formidable candidata, porque es una formidable candidata, tiene una capacidad de expresarse, de decir cosas profundas de manera simple, una gran empatía, y no le falta rigor, ni seriedad, ni firmeza, es decir, excelente candidata. Finalmente, encarna una cierta imagen no verbalizada, fruto de quién es y de los largos años que lleva militando en el Partido Comunista. Esto se sabía desde el primer momento. Eh, entonces, ahora a tu pregunta, Fran, de cómo se va a enfrentar esto en la segunda vuelta. Eh, ¿Perdón? No, no dije Ah, nada. Sigue nomás. disculpa, me pareció que había una interrupción ahí. Sí, yo Eh, tosí. Yo honestamente entiendo esto que se dicen, la segunda vuelta es una segunda campaña totalmente distinta. Eso es un dato de la causa. Y hemos visto, no va a haber ninguna posibilidad hoy día de eludir lo que cada quien representa, porque finalmente son dos figuras. Janet Jara, en la eventualidad de Kast, me cuesta ponerme en la posibilidad de Kaiser, eh, digo porque sería la más cómoda para enfrentar un escenario brutalmente polarizado en ese caso. Eh, la estrategia de Janet Jara, no tengo idea cuál es, ni cuál va a ser, salvo haber escuchado a su estratega principal, estas entrevistas que le hicieron a Quiroga, Mm. pero en esta imagen del país que se cae a pedazos, hay dos mundos que miran distinto. El mundo que convoca a la derecha, diciendo, este país se cae a pedazos porque la izquierda ha frenado la inversión y por lo tanto el crecimiento, le está hablando al mundo emprendedor, al mundo de los negocios, y por cierto, de rebote surge esta idea que si hay empleadores, entonces yo voy a tener empleo, que ha sido la tesis histórica de la derecha, razón por la cual nunca se ha explicado por qué no siempre los empleos son formales ni socialmente protegidos. Ojo, esta gran apelación que hace la Sociedad de Agricultura pidiendo inmigrantes es parte de la discusión, porque el migrante significa que puede aceptar condiciones laborales que el trabajador dentro del país ya no acepta, y por lo tanto necesitas una mano de obra disponible a ser peor pagada, socialmente desprotegida, etcétera. Pero quiero decirte, esa mirada es distinta a la que puede ofrecer Janet Jara, que es la mirada de aquellos
que dicen, no logro llegar a fin de mes. Y creo que el punto de Janet Jara está, entre ese electorado que hoy día se habla despolitizado, etcétera, están primando dos brutales sensaciones de inseguridad. Sin duda, la inseguridad pública o la inseguridad que asociada al crimen o a la violencia, etcétera, que eso es generalizado en la población, pero también está esta otra dimensión de está amenazado en la calle y está amenazado en su subsistencia material. Es decir, a mí me ha sorprendido la total falta de mención a la realidad de la pobreza, de la vulnerabilidad, de las desigualdades en Chile. Este era un tópico habitual en los debates. Cuando se hablaba de proyectos país era precisamente porque hablábamos de estos modelos tan segregados y excluyentes de sociedad. Y eso ha desaparecido porque efectivamente el flagelo de la inseguridad castiga por igual. Se pueden proteger más los que más tienen, pero están inermes frente a la violencia y frente al delito de la misma manera que alguien que no tiene suficientes ingresos para vivir. Y por lo tanto, eso sí que universaliza la inseguridad pública, recae de manera brutal en toda la sociedad. Lo que no recae de manera igual en la sociedad es el tipo de crecimiento, el si distribuyes o no, si no distribuyes, el tipo de política pública que tú defines con énfasis en materias sociales o no, todo el área de defensa de los derechos sociales, etcétera, que son conquistas progresivas no completamente obtenidas en este periodo. Y por lo tanto, esa es la dimensión que realmente creo, desde el punto de vista estratégico, puede tener sentido para este segundo aire o esta nueva campaña en segunda vuelta, que es cómo le hablo a los problemas, cuando uno dice reales y cotidianos de las personas, de la inmensa mayoría del país. Si tú miras las estadísticas, lamentablemente la última CACEN, que es la encuesta socioeconómica de hogares que nos permite tener la fotografía de lo que está ocurriendo en los hogares en el país, la última que se realizó, se postergaron sus resultados porque están cambiando las metodologías, etcétera, este enero. Y por lo tanto se está discutiendo el presupuesto público sin tener mayor claridad sobre el tipo de para qué está destinado el presupuesto y a quiénes, pero además dejó de aparecer en la imagen pública quiénes son y cuántos son los chilenos que están en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o en sectores medios francamente precarizados. Yo estuve mirando las cifras del 22 como tendencias y debo decir que es impresionante. Si tú exceptúas a los llamados sectores medios altos y los sectores de altos ingresos, tienes casi al 90% de la población viviendo entre la pobreza y la precariedad total y los que viven al salto de mata. A ver si este mes logro cubrir o no y por lo tanto extiendo mis créditos y me endeudo y bicicleteo. Ese es el país real del que no estamos hablando y que también vive estas inseguridades y a las que creo, es importante empezar a incorporar en el debate público. Se han desdibujado este tipo de miradas de una sociedad profundamente desigual y que vive hoy en estas fechas, problemas cotidianos de subsistencia. Ahora, pensando en esa cotidianidad que describe Clarisa, bueno, por lo mismo va a ser interesante hacia dónde apuntan los discursos, sobre todo del progresismo en segunda vuelta, donde dentro de otros temas va a ser determinante los resultados de las elecciones parlamentarias, porque recordemos que también vamos a elegir el domingo a diputados y senadores, donde la centroizquierda y la izquierda no está muy bien aspectada. Vamos a ver qué sucede para analizar cómo queda configurado el Congreso, lo que también va a ser determinante para el reordenamiento de la derecha en función de la figura eventualmente de José Antonio Kast. Y quiero cerrar con ese tema,
Haciendo dos preguntas, Marta. Primero, ¿cómo ves ese reordenamiento de la derecha en función de la figura de Kast? ¿Qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué tan determinante va a ser o no el peso que tengan en el Congreso Nacional a partir del próximo año? Y también otra pregunta que va a quedar a destiempo a partir del domingo en adelante es el eventual fracaso de Evelyn Matei. ¿Cómo una figura con equipos, con partidos, con trayectoria, economista, exalcaldesa, teniendo calle, termina en una posición que en el peor de los casos puede resultar incluso en el cuarto lugar, pensando en la tendencia que tenía en la encuesta antes de que empezara la veda? Ahí, ¿cómo ves el panorama general en la derecha, Marta, a partir del próximo domingo? Para cerrar. Bueno, primero que todo, como encuestadora, debo decir que las encuestas son contradictorias, porque hay dos encuestas que dicen que los tres candidatos de derecha llegan empatados. Hay otra encuesta que dice que gana Kast. Incluso hay encuestas que pueden llegar a decir que gana Kaiser. Ujú. Entonces, la verdad es que yo no puedo decir hoy día las encuestas dicen, porque para decir eso tendríamos que tener la mayor parte de las encuestas diciendo la misma cosa y dicen cosas distintas. Eso para empezar. Entonces, uno puede tomar la encuesta que quiera y decir va a ganar fulano según la encuesta A, pero la encuesta B puede decir una cosa distinta. Entonces, y eso sobre todo respecto de Eli Matei. Yo he visto muchos números en varias encuestas que me estarían indicando que Evelyn Matei tiene una espiral del silencio. Como fue la candidata favorita durante tanto tiempo que ha ido en primer lugar y hoy día no es la candidata favorita, los electores de Matei se pueden estar escondiendo. Eso es lo que se llama el espiral del silencio. Y hay una discrepancia importante, y esto no es menor, del tema de la participación electoral. ¿Ya? En las últimas 4 elecciones, las 2 convencionales, las 3 que tienen que ver con la convención y la elección de alcalde, ha votado alrededor del 84% del electorado, que son un poco menos de 13 millones de votantes, entre 12 y 13 millones de votantes. Las encuestas que se han publicado indicarían, varias de ellas, que estarían votando más de 14 millones de votantes. ¿Ya? Si eso sucede, se trata de una eh, revolución participatoria, que es completamente contradictorio con lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, de que la política está a la baja. ¿Por qué tendría que haber una revolución participatoria en una elección mediocre, de las peores que han habido, con una política degradada? ¿Ya? No calza. Entonces, si las encuestas se están equivocando porque están diciendo que va a votar 1 millón de personas más que las que van a ir a votar, porque lo importante en las elecciones es que la persona que dice yo voto por A llegue a la urna a votar por A, ¿no es cierto? Porque si no, no vale, ¿ya? Y las encuestas tendrían que ser capaces de distinguir la capacidad de ese votante de llegar a la urna a votar por el que está diciendo que va a ir a votar. Si vota 1 millón de personas menos, entre 14 y 13 millones, hay 1 millón. Es muy probable que sea un poquitito menos, ¿no es cierto? Porque van a haber 30 grados ese día, va a ser el primer día caluroso. Es decir, hay una serie de elementos climáticos que juegan papel en las elecciones. No olvidarse que el Brexit dicen que se perdió porque llovió en Londres. Entonces, ojo, si vota 1 millón de personas menos que lo que las encuestas están midiendo, va a suceder lo que dijo Javier Milei después de la elección parlamentaria en Argentina, que dijo: muchas gracias por los que no fueron a votar, porque entonces la elección la estarían definiendo aquellos que no van a ir a votar. Entonces, pongamos las tesis sobre quiénes son los más probables que no vayan a votar. Y yo digo que son los votantes de Kast, que es el que va primero, porque cuando tú no tienes idea por quién votar, te preguntan por qué van a ir a votar, pero no tienes intenciones de ir a votar, porque vas a estar, sabes que vas a estar lejos, porque te vas a ir lejos para no votar, etcétera, o porque en el fondo quieres votar nulo, mencionas el candidato ganador. Entonces, ojo, que los que dicen que Matei está perdida, bueno, es probable que no llegue a segunda vuelta, pero puede llegar, digamos, como Lavín, a 30.000 votos de su contendor, ¿ya? No creo que esto sea una carrera corrida en ese sentido, porque además la polarización entre Jara y los 3 candidatos de la derecha definitivamente deja fuera de la discusión y de la mención al candidato Parisi, que no fue la situación del año 21. En el año 21 Parisi era, y su partido eran protagonistas.
Y tú para estar en la mente de los electores el día de la elección tienes que haber estado en la noticia. Y díganme, ¿dónde está la noticia sobre Parisi? Entonces, yo creo que efectivamente los elementos, digamos, comunicacionales de los últimos días de esta campaña, donde la gente está mucho más que antes, como digo, yo vengo participando desde el año 88. Esta es la elección presidencial en que más gente me llama por teléfono para decir por quién voto. ¿Ah? Entonces hay gente que está hoy día repensando su voto. ¿Por qué? Porque las cosas que han pasado en los últimos 10 días respecto a los candidatos de la derecha no son menores, especialmente, ¿no es cierto?, lo que pasa en el foro y lo que pasa en los cierres de campaña. Entonces, yo creo que esta elección por el lado de la derecha está abierta, ¿ya? No es una carrera corrida, ¿ya? Lo que sí está cerrado es que Jara va a sacar alrededor del 30%. Eso está cerrado. Ella pasa a segunda vuelta sí o sí, ¿ya? Y es ahí donde uno ve, si me disculpan, salimos un poco de lo que me pregunta Francisca, es ahí donde uno ve el fracaso de esta derecha que tiene la mayoría, donde no se creen que tienen la mayoría, van a sacar la mayoría en el Parlamento. El Partido Republicano se va a llevar los votos de la UDI va a quedar reducida al mínimo minimorum porque va a ser absorbida, ya lo hemos visto en sus dirigentes, ¿no es cierto?, que se pasan todo el tiempo de la UDI y dicen, no, yo voy a votar por Kast porque no me gusta la candidata que tenemos. Van a quedar muy disminuidos la UDI, por lo tanto se va a achicar Chile Vamos, que va a quedar en el Partido Renovación Nacional. Yo creo que Renovación Nacional va a seguir siendo el partido más votado en Chile, ¿ya? Lo que da cuenta de que hay un electorado moderado en Chile que no tiene expresión suficiente, ¿ya? Y el Partido Republicano va a aumentar exponencialmente, así como lo hizo el partido de Milei, ¿ya? Y va a existir el partido de Kaiser. ¿Y qué va a suceder en el Parlamento con esta mayoría? Muy probablemente, bueno, el distrito 11, que es el distrito, digamos, más rico de Chile, Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, La Reina, Peñalolén, es un distrito donde se juega la posibilidad de que la derecha no se lleve todos los candidatos, ¿no es cierto? Se eligen 5 y existe la posibilidad de que se elija un candidato oficialista, ¿ya? Ahí va liderando una mujer joven. Entonces, el tema es... el tema hay que fijarse, digamos, en esas carreras para ver qué está pasando, pero la probabilidad de que la derecha obtenga la mayoría en ambas cámaras es bastante alta, ¿ya? A menos de que se produzcan estos elementos, te fijas, en distintas partes donde vayan perdiendo un voto por aquí, un voto por allá. Pero van a quedar de todas maneras a la nada misma de la mayoría. Y eso les va a dar poder, les va a dar el poder total en el Parlamento, el poder total en el oficialismo. O sea, perdón, en el Ejecutivo. Yo creo que los chilenos no se están dando cuenta del poder que le están entregando a la derecha. Y esa derecha que tiene el 50%, que va a ganar de esa manera, no se hace cargo, no se hace cargo de ese peso, la responsabilidad que significa tener el 50% real del 15 millones de votantes, no de un voto voluntario. Ya, esto no es el 50% de un voto voluntario, es el voto total. Esa derecha no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de presentar una visión de país, ¿ya? Yo creo que la disputa en el próximo gobierno va a ser las nuevas oposiciones de derecha. Van a haber oposiciones de derecha, porque, discúlpenme, existen los demócratas de derecha en este país, hay que decirlo con todas sus letras. Esa gente no va a votar por las locuras que propongan candidatos autócratas que puedan salir como Castro Kaiser. No, Sí. aquí no tenemos una derecha solamente autoritaria. Yo creo que tenemos derecha de centro, ahora, que no sale mucho a la luz, que no se sabe bien quiénes son, pero hay un voto de gente, digamos, políticos serios que hacen lo que corresponde para el país. No todos son así. Entonces me parece que eso no se está discutiendo, ¿ya? Sí, Y y la izquierda va a quedar en una situación, digamos, disminuida, tanto en el Senado, que de todas maneras va a ser, la izquierda no tiene ninguna posibilidad de ganar el Senado, pero tendría a lo mejor una posibilidad de empatar en la Cámara, según lo que pase. Como digo, el Distrito 11 es uno de ellos, ¿ya?
Sí, Entonces, y- yo creo que la gobernabilidad del próximo gobierno no está asegurada para nada, porque además de eso va a estar la gente en la calle. O sea, ahora un gobierno de derecha con esas posiciones de extrema derecha va a tener la oposición de mucha gente que va a salir a protestar porque quieren hacer cosas para retroceder en los derechos que se han avanzado. En la medida que propongan el retroceso de derechos que se han avanzado, en esa medida la gente va a salir a la calle. Yo me incluyo. hay varios factores que se suman al análisis de los desafíos para la gobernabilidad de las derechas, también las oposiciones de derecha. Hay algunos que han quedado de manifiesto también, sectores de RN, de Bópoli, la centro derecha. En fin, va a estar bien complejo el panorama. Clarisa, para cerrar sobre este mismo punto, ¿cómo proyectas el tema de la gobernabilidad, el reordenamiento a partir del próximo domingo para las derechas ante, por ejemplo, la eventualidad de que el candidato de ellos sea José Antonio Cast? Bueno, me escuché a Marta y me pareció que iba a salir con el profesor Artés a las protestas como fue el Que se va a anuncio en un protestar contra él foro. mismo, sí. Eh, Efectivamente hay adentro de la derecha un sector democrático muy razonable. La entrevista que ayer le hicieron al encargado programático, precisamente en el mostrador, Fran, Marta, no sé si lo oíste, al encargado programático de Evelyn Matei, Juan Luis Sosa. Sí. Él es expresión efectivamente de una nueva generación que nacieron en democracia y que se sienten profundamente distantes de la dictadura y de Pinochet, cuestión que claramente Kaiser evoca. Esa es una definición político-ideológica. El punto es que la gobernabilidad en Chile no va a estar dada por esos parámetros. El riesgo enorme que se corre, claramente, no es lo mismo que termine en la presidencia de la República eventualmente. Si fuera un candidato de la derecha que ganara la segunda vuelta, sin duda no sería lo mismo Evelyn Matei que Kast como liderazgo. Pero la posibilidad de gobernar de cualquiera de ellos pasa por tener incluido a sectores que hoy son hegemónicos en la derecha. Es decir, el problema es que la hegemonía en la derecha es una hegemonía entre los sectores más ultra, más conservadores, más retrógrados, más duros, son dominantes en el sistema político y en la imagen que están convocando a través de las figuras del miedo, el temor, la mano dura, el electorado. Y por lo tanto, nosotros corremos alto riesgo de que cualquiera sea quien gobierne, si llegara a ser de derecha, va a ser un gobierno extremadamente duro y en el que nos vamos a enfrentar, sin duda, no porque se ha dicho ahora, a debates sobre clausuras de algunos avances, iniciativas que han sido impedidas en el pasado y que pueden perfectamente ir prosperando, es decir, a altos riesgos de empezar a estar dentro del set de países de América Latina que suscriben el mundo de las nuevas derechas ultras. Ese riesgo está. La pregunta es, ¿cuán gobernable es eso? Y yo tengo una incógnita. Puede que Marta salga a desfilar o a marchar o a protestar junto con el profesor Te voy a invitar. bueno, pero no voy a ir hasta Santiago, lo haré aquí en Viña. No, estoy pensando en que si tú miras parte de la transformación que ha vivido el electorado y la sociedad chilena, es una suerte de agotamiento de expectativas y de creer que por la vía de la demanda movilizada se obtienen triunfos después de lo que pasó en el estallido y el fracaso de dos procesos constituyentes. Entonces no estoy tan segura de aquello. Es más, me pregunto, ¿en qué han influido las multitudinarias, permanentes y sostenidas movilizaciones de los jubilados en la Argentina con Milei? No han tenido ningún impacto, ni en la posibilidad, incluso electoralmente. Y han sido brutalmente castigados. Sí, son sectores sociales muy castigados.
Yo tengo mi duda. Creo que efectivamente es más gobernable, un país en donde logren ganar las fuerzas progresistas, entre otras cosas porque no hay amenaza a derechos sociales, puede haber frustración de expectativas de mayores progresos y avances en derechos por las restricciones fiscales. Y creo que es más gobernable, pero creo que frente a eso, Chile tiene hoy día el dilema no de con cuál derecha gana. Yo creo que si gana la derecha, está ganando la derecha dura en el país, la extrema derecha. Oye, proyecciones que vamos a comenzar a afinar a partir del domingo cuando ya tengamos resultados sobre la mesa. Estamos pasadísimos en el tiempo, así que vamos a continuar con el análisis la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar ya con la configuración del Congreso y también el balotaje que vamos a tener el próximo 14 de diciembre. Así que harto para conversar, harto material, va a estar entretenido el panorama. Marta Lagos, Clarisa Hardy, muchísimas gracias como siempre por la conexión con la audiencia del Mostrador. Que tengan buen jueves y buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Gusto. Chao. Y a ver Chao. si me acerco. Sí. Chao, chao. Oye, bien, nos despedimos de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones, invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, y también porque Santiago no es Chile, desde Valdivia hasta Panguipulli te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en Los Ríos. Inscríbete gratis al newsletter Aquí Los Ríos, el nuevo newsletter regional de El Mostrador. Con esto me despido, nos volvemos a encontrar mañana en Corea del Centro a partir de las 9 de la mañana. Que tengan buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.